Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de Pregúntame Mamá. Hoy contamos con Claudia, más conocida en Instagram y en YouTube como Suddenly This. Y bueno, es un honor contar con ella porque es una cuenta súper inspiradora. Es más, todas las personas que no la sigáis, os recomiendo que aparte de este vídeo sigáis su canal de YouTube y sobre todo que veáis el vídeo que se llama Mi historia, porque queda muy resumida cuál es su historia. Es una historia de superación, una historia de no rendirse. Y nada, bueno, vamos a presentárosla. Bueno, Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotras por invitarme y por haber creado pues, una plataforma que yo considero que es muy necesaria en los tiempos que corren para desmitificar todo el mundo este de la maternidad, del posparto, etcétera. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Bueno, así a modo de resumen, Claudia, vosotros, bueno, intentáis ser papás en 2016, ¿verdad? Y no lo conseguís hasta 2019, que nace vuestro hijo Martín por fecundación in vitro. Fueron años muy duros, años de diferentes tratamientos, además 2 abortos, uno de ellos muy duro, el de vuestro hijo Hugo, porque además fue pues ya cuando había pasado ya el primer trimestre, que es normalmente cuando más miedo tenemos a sufrir un aborto. Y bueno, si quieres tú también resumir un poco más esto así a modo de resumen, para los que no te conozcan. Pues sí, efectivamente, en 2016 nos planteamos ya pues ser papás. Llevamos muchísimos años de relación y casados desde el 2012. Y nada hacía presagiar pues, que lo íbamos a tener bastante complicado. Nos quedamos embarazados de forma natural, relativamente rápido, 4 o 5 meses. Y a los 8 meses tuve un aborto espontáneo completo. Entonces fue un shock a lo bestia porque no conocíamos a nadie a quien le hubiera ocurrido lo mismo. Y bueno, pues reciben los típicos comentarios de, pues no pasa nada, estabas de muy poquito, pues ya tendrás otro, mujer legrada, mujer preñada, cosas así, que aunque a mí ni siquiera me hicieron un legrado porque fue un espontáneo completo. Pero bueno, este tipo de comentarios que no ayudan absolutamente nada en esos momentos, pero bueno, que son los típicos que la gente dice, que incluso los propios ginecólogos también dicen a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues en un primer momento pensaron que la causa había sido unos pólipos bastante grandes que yo tenía en el útero, dentro, en el endometrio. Me operaron para quitarlos, todo fue bien y bueno, pues nos lanzamos a la búsqueda de nuevo, no llegaba, no llegaba, no llegaba y yo soy una persona muy intuitiva, ¿no? Como con un sexto sentido y yo sabía que algo iba mal, que algo iba a pasar. Igual no en ese momento, pero más adelante. Por desgracia no me equivocaba. Total, empezamos a llamar a puertas, las primeras pues fueron andrólogos para el tema de mi marido, porque yo daba por hecho que su problema, que el problema era el suyo, sí, así era. Y bueno, pues a ver, después de varios seminogramas, varias pruebecillas, vieron que su esperma no era la mejor de lo mejor, pero bueno, que tampoco era impedimento real para quedarse embarazada. Entonces ya yo no decidí esperar mucho más, había pasado casi un año y fuimos a IBI, bueno, pues por recomendación de amigos y familiares y demás, aquí en Valencia, que nosotros somos de Valencia, aunque vivimos en Madrid. Y ahí en la primera cita, en una ecografía que yo pensaba que iba a ser rutinaria, normal y corriente, pues me vieron que tenía una malformación uterina. Mi útero, en vez de tener la forma de triángulo invertido, pues era una T, así, tal cual. O sea, un tubito. Claro, mi primer shock fue de, pero si hace unos meses me operaron de unos pólipos, ¿cómo no lo vieron? Pues bueno, no es tan sencillo porque el útero realmente es bastante chiquitín y aunque parezca lo contrario, y no es como estamos acostumbrados a verlos en fotografías, ¿vale? Entonces, bueno, si no tienes un poco la pericia de ese tipo de malformaciones, pues se les podría haber escapado. Dejémoslo así, yo prefería pensarlo así porque si no, imagínate. Entonces, bueno, pues después de ese primer shock inicial nos dijeron que había que operar y que después de la operación pues era recomendable hacer una FIV, que lo dejaron un poco a nuestra elección. O seguís intentando lo natural, que ya a mí se me hacía un mundo porque ya llevaba pues casi un año y pico entre todo el periplo,
O hacer una FIB y como pues en el proceso de transferencia te transfieren el embrión justo y lo dejan en el mejor sitio posible del útero donde tiene que estar, pues oye, vamos a tiro hecho, va a salir todo bien, eres joven, en ese momento tenía yo creo que 31 años, Mm. eh, vamos, está todo, estáis sanos, está todo bien. Me hicieron incluso algunas pruebecillas porque yo ya había sufrido el aborto previo, el panel básico de abortos de repetición, y bueno, pues todo bien, no había nada extraño. Me sometí a la estimulación. El primer también impacto fue que de 19 ovocitos, solo 2 llegaron a estado de blastocisto, o sea, solo teníamos 2 oportunidades. Pero Mm. bueno, nada hacía presagiar que esas oportunidades no fueran a valer, ¿no? Entonces, bueno, pasa la estimulación, las 2 operaciones de útero para corregir la malformación, me hicieron la primera transferencia. Y ya desde el primer momento, un embarazo complicado, tardamos en escucharle el latido, pero luego ya como que remontó, luego dejó de coger peso, luego volvió a remontar, muchísimos sangrados, un hematoma, total. Bueno, el embarazo iba Mm. avanzando y en la semana 17, de repente, de la noche a la mañana, porque yo el día anterior había estado en consulta con mi ginecóloga, me había hecho una ecografía y estaba todo bien, le dejó de latir el corazón, así, tal cual. Entonces, pues eso, es que no tengo ni palabras para describirlo y mira que lo he contado veces y cada vez Mm. que lo cuento y lo recuerdo me sigo emocionando porque fue el episodio más duro de toda mi vida. No solo por el hecho de que se muera tu hijo y de cómo te lo comunican, Sí. sino de toda la mochila que llevábamos a las Mm. espaldas hasta llegar a ese momento, ¿no? Entonces, fue muy traumático todo el proceso del parto, la estancia en el hospital, la cero ayuda psicológica, ni de matrona, nada de nada. Bueno, en fin, lo he contado en varios vídeos Mm. porque fue muy, muy, muy doloroso y muy traumático para mí a todos los niveles, sobre todo psicológico. Me puse en manos de una psicóloga perinatal en cuanto salí del hospital porque dije, esto, Mm. necesito a alguien que me ayude a gestionar esto. No puedo yo sola. Y bueno, pues pasado un año, cuando ya eh, no había transitado todo el duelo, porque yo creo que realmente nunca acabas de transitarlo del todo, es imposible, pero sí que me veía con más fuerzas. Mm. Pues fuimos a por nuestro último y segundo blasto, que a día de hoy es Martín, nuestro bebé arcoiris, y por fin pues pudimos cumplir el sueño el 30 de octubre de 2019 de ser papás en la tierra, como digo yo, porque ya lo Ujú. éramos en el cielo con Hugo y con nuestra estrellita, que así es como la llamo yo, el primer aborto. La verdad es que me has puesto la piel de gallina, es que te expresas súper bien y luego es que transmites un montón y es lo que tú dices, que muchas veces yo creo que los propios sanitarios pues no lo comunican bien, no tienen el tacto suficiente porque para ellos a lo mejor pues simplemente pues todavía no había nacido, no era un bebé, pero para ti ya es tu hijo, ya es tu bebé, ya ya tiene un nombre, ya tienes tú empiezas a imaginar cómo va a ser todo. Entonces, pues es verdad que a lo mejor pues tendrían que tener mucho más cuidado en cómo se dicen las cosas, cómo se transmite, todo, cómo se comunica y sobre todo pues haber más apoyo. Esto va con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees tú que no se habla nunca del tema del aborto cuando, por ejemplo, en tu caso vino, por ejemplo, en el segundo trimestre, aunque sí que el primer aborto que tuviste fue en el primero? Es más, el 15% de los embarazos durante el primer trimestre tenían aborto. A mí esta cifra me parece alucinante. Yo no tenía ni idea de esto hasta que me quedé embarazada y cuando me enteré fue, Dios mío. Y entiendo que no se hable de ello porque es un tema difícil, pero es que muchas veces no se habla ni siquiera en los círculos familiares o de amistades. Yo, por ejemplo, como te he comentado, hasta que yo no me quedé embarazada y lo hablé, no me enteré que dos amigas mías habían tenido un aborto y muchas veces no se cuenta, se guarda, se sufre en silencio y no entiendo muy bien por qué no se normaliza esta situación. No sé tú qué opinas de ello. Yo creo que esto viene de años inmemoriales, es algo que llevamos arrastrando las mujeres muchísimos años.
es como la condición reproductiva que tenemos asociada inherente, ¿no? En la mujer, pues está incluida ahí. O sea, tú tienes la regla y pues te quedas embarazada, pierdes al bebé y no pasa nada, a por el siguiente. O sea, porque como con nuestra función primaria es reproducirnos. Y ya está, o sea, se queda ahí. ¿Que no lo consigues una vez? Pues a la siguiente ya lo conseguirás. Entonces, claro, esa mentalidad hace 100 años, 50 años, 40 años, te la compro, esa mentalidad. Ahora, pues no, porque yo, aunque sea mujer y aunque de forma primaria mi objetivo en la humanidad sea reproducirme, yo también tengo mis sentimientos y, y tengo mis duelos con cada uno de mis embarazos fallidos, que de algunos no me habré enterado porque pues muchas veces hay gente que dice, pues tuve un pequeño retraso, me noté algo raro, pero luego me vino la regla, pues eso probablemente haya sido un microaborto o un aborto bioquímico, ¿no? Pero el hecho de que sea a día de hoy, con todos los avances tecnológicos de información, de globalización, siga siendo un tema tan tabú, es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Y sobre todo, lo que no me cabe en la cabeza es que ya no es tabú de cara a la sociedad, sino tabú entre nosotras, las Mm, mujeres. exacto. Porque cuántas veces nos ha pasado que igual nos abrimos a alguien, lo contamos y esa persona te dice, a mí también me pasó. Mm, Y no tenías ni idea ni lo hubieras adivinado jamás. mm. Entonces, me cuesta de verdad creer por qué no se habla más abiertamente de estos temas, porque no tienes absolutamente nada de lo que avergonzarte, ni como mujer, ni como persona. Mm, Eh, y, y es que es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, porque es como una retroalimentación de que pues tenemos que agachar la cabeza, de que no podemos estar mal, de que no podemos estar tristes y de que hay que continuar con tu vida y a por el siguiente. Entonces, es una lacra, la verdad, que mm. tenemos las mujeres hoy en día. Sí, yo es que además no entiendo eso, porque hay temas tabús como por ejemplo eso, el aborto o por ejemplo el posparto, que es Sí, lo que te comentaba, parece que todo el mundo tiene que idealizar la maternidad y sí, la maternidad es muy bonita, pero también es muy dura y el posparto es muy duro, no duermes, estás cansado, normalmente como estás cansado discutes más con tu pareja, entonces no entiendo por qué eso, por qué no se normaliza, pero incluso en nuestro propio círculo, que no eres peor madre por decir, jolín, es que hay días que tiraría a mi hijo por la ventana, es que no puedo más, es mm, que no eres peor madre por eso. totalmente. A mí el posparto también me llegó como un jarrón de agua fría porque lo que tú dices, yo estaba tan centrada en que mi embarazo fuera bien, en que finalmente el parto fuera bueno, un poco para resarcirme del parto de Hugo, que fue horrible, pues que es que jamás me hubiera imaginado que lo más complicado llegaría después del parto, en el posparto, que a diferencia de lo que la gente se cree, no dura ni 40 días, ni la cuarentena, ni 3 meses, ni 5 meses, ni un año. O sea, realmente el posparto son años, años Mm, en los que te tienes que encontrar de nuevo contigo misma, con esa versión remasterizada mm, de ti misma, porque evidentemente, o sea, el tener un hijo te cambia mm, absolutamente. Entonces, lo que tú dices, la relación con la pareja, la relación con tu entorno, la relación contigo misma, el, el, el perdonarte ciertas cosas, ciertas actitudes y no mortificarte por otras. O sea, es que es una vorágine y una revolución mm, bestial. O sea, a mí la verdad que a día de hoy estoy un poco más estabilizada en ese sentido, pero fíjate que Martín tiene 15 meses. mm. Pero en los primeros, diría que 8 o 9 meses fueron durillos, fueron muy Mm. heavies. Pues sí, y la verdad es que muchísimas gracias por ser tan sincera con todo lo que cuentas. A mí me encanta, bueno, esto de tu Instagram, tu frase que pone maternidad sin tapujos. Nosotros en la frase tenemos desmontando mitos y yo creo que eso es muy importante y en tu caso además
se cumple porque hablas de todo claramente, sinceramente y como te he dicho, pues cosa que se agradece porque sobre todo pues las Instagramers y toda la gente que pues eso que tenéis seguidores, que tenéis vídeos en YouTube, pues hay algunas que como que idealizan, como que siempre están perfectas, como todo es maravilloso Mm, y ver, tener así gente que a la que sigue tantas personas y que hablan de la realidad y que no todo es tan bueno, pues también yo creo que nos ayuda a todo el mundo a cuando estamos pasando por esa situación decir, vale, no soy un bicho raro, esto le pasa a más gente. Bueno, exacto. mi siguiente pregunta sería, ¿qué consejo darías a todas pues esas parejas que están intentando ser papás y no pueden, o todas aquellas que están planteándose iniciarse un tratamiento de fecundación in vitro o acaban de empezar? ¿Qué consejo les darías? Un consejo de amiga. Pues mi consejo es que intenten apoyarse y acompañarse por otras personas que hayan pasado por lo mismo o que estén en el mismo proceso, porque no hay nada más reconfortante que alguien a tu lado que te esté diciendo, yo tengo esos mismos sentimientos, yo tengo esos mismos pensamientos y yo tengo esos mismos miedos. O sea, para mí eso es mágico. Llámalo sororidad, llámalo red de mujeres, como quieras, pero para mí esa es la clave. Un poco para salirte de esa burbuja en la que muy probablemente te metas de por qué me está pasando esto a mí, soy la única que tiene problemas, todo el mundo a mi alrededor se queda embarazado a la primera y yo no, ¿por qué, por qué, por qué? Porque yo me metí en esa burbuja, o sea, sé de lo que hablo, yo me sentía como un hámster en una rueda, todo el rato, que me movía, pero no avanzaba. Eh, y, y para mí, como decía, yo creo que esa es la clave, porque un proceso que ya de por sí es muy duro, físico, psicológicamente, normalmente solitario, porque el peso del tratamiento lo llevamos nosotras las mujeres. Y, y frío incluso por todo lo que implica, ¿no? Hospitales, pinchazos, anestesias, quirófanos varios. Pues darle ese toquecillo un poco de, venga, que lo voy a conseguir, tengo que pasar por aquí porque no queda otra, pero aceptar e incluso ser agradecida de que tengo esta vía, o sea, este es mi camino y gracias a esto, que me lo voy a currar y que lo voy a conseguir porque yo soy capaz de esto y de mucho más, voy a conseguir mi sueño. Pues sí, pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista y de todas formas ya a todas esas personas pues, que quieran conocerte más, pues saber más, tienes un montón de vídeos en tu canal de YouTube de Suddenly This, así que les invitamos pues a que vean todos estos vídeos, que además hablas de muchísimos temas, también por ejemplo de diabetes gestacional, porque a ti te la diagnosticaron y yo creo que puede ser de mucha ayuda pues para eso, pues para muchas futuras mamás o mamás. Que nada, Claudia, que de verdad un placer, muchísimas gracias por todo y me quedo con una frase que, de tu vídeo, de tu historia, que acabas diciendo que al final tu consejo es que si vosotros habéis podido ser papás, que todo el mundo puede y que al final el secreto es no rendirse. Yo creo que ese es el secreto para todos los ámbitos de nuestra vida. Totalmente, sí, la resiliencia y tirar para adelante, aunque a veces se haga muy cuesta arriba, pero tirar para adelante. Pues nada, pues muchísimas gracias. Un beso, chao. Hasta luego.